y elaboración de representante esta ley. de la Asociación de Ganaderos. Se anuncia una nueva intervención, corresponderá a una representante del sector de ganaderos. Sí, se trata de la abogada Silvana Peña Herrera, representante de la Asociación de Ganaderos, justamente ha dicho el secretario general de la Asamblea Nacional, el doctor Álvaro Salazar. La segunda intervención en Comisión General en lo que tiene que ver con este punto, el segundo debate del proyecto de ley orgánica para fomentar la producción, comercialización, industrialización, consumo y fijación del precio de la leche y sus derivados. Para que nos ayude reduciendo su tiempo de intervención a 5 minutos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, señora presidenta, señoras y señores asambleístas. Primero, presentarme. Mi nombre es Silvana Peña Herrera. Soy abogada y doctora en jurisprudencia, muy relacionada durante toda mi vida con el sector agropecuario y el sector agroindustrial de este país. Por otro lado, pues me dirijo a ustedes con muchísimo respeto y en honor al tiempo trataré de ser lo más breve posible. Sin embargo, este es un tema que tiene una relevancia nacional, un impacto muy fuerte dentro del sector agropecuario de nuestro país y principalmente en el sector lácteo de nuestro querido Ecuador. De esta manera, estoy aquí como asesora de la Asociación de Ganaderos de la Sierra y del Oriente, de la AGSO, pero sobre todo estoy aquí como una ciudadana ecuatoriana comprometida con el desarrollo de este país, al igual que todos ustedes, señores asambleístas. Y sobre el tema que se está tratando en este momento en el Pleno de la Asamblea respecto del proyecto de la ley orgánica para fomentar la producción, comercialización, industrialización y fijación del precio de la leche y sus derivados, y realmente con el objetivo de aportar de la mejor manera en este debate y transmitirles algunos elementos que puedan ser puestos a consideración de ustedes, me permito manifestarles lo siguiente. Hemos hecho una revisión y un análisis del texto que está en el informe para segundo debate que se está tratando el día de hoy y ¿qué es lo que hemos evidenciado? Que efectivamente el sector agropecuario de este país y en este caso particular el sector lácteo y toda su cadena productiva ha sido relegado durante muchos años y no hemos logrado alcanzar el desarrollo que merece en función del potencial que tiene este importantísimo sector de la economía del Ecuador. Creo que nos ha faltado y nos ha faltado a todos desde las distintas instancias y de los distintos lugares en donde nos hemos desarrollado profesionalmente, el realmente comprometernos a hacer nuestro trabajo e impulsar al desarrollo económico y social de todos quienes conforman esta importante cadena productiva. Como lo ha mencionado Sharon, 1.5 millones de ecuatorianos representan a este sector y nos debemos a ellos en este momento. Entonces, el sector lácteo del Ecuador y todos sus eslabones, lo que realmente necesitan es contar con una verdadera política pública que en este momento no existe, y obviamente con un marco legal adecuado que solucione los problemas estructurales que tiene este importante sector, así como establecer objetivamente los mecanismos y todos los instrumentos legales, administrativos, presupuestarios, técnicos e institucionales que realmente garanticen el fomento y desarrollo a través de la mejora de la competitividad, productividad, aseguramiento de la calidad, la innovación y el desarrollo, así como también la inversión, el financiamiento, el acceso a mercados, garantizando entonces de esta forma lo que persigue el espíritu de la ley, que es la sostenibilidad y la sustentabilidad de este sector en el corto, mediano y largo plazo. Lamentablemente, la ley de la forma en cómo está planteada no cumple con estos objetivos. Tanto es así que no cumple que ni siquiera su título se corresponde con el contenido de la ley.
Estamos hablando de una ley que al parecer incorpora a toda la cadena productiva y sin embargo únicamente está regulando al sector primario del sector lácteo. Eso nos lleva ya a pensar que la ley no es completa en el sentido de que si vamos a regular a un sector, esa regulación debe considerar necesariamente a todos los eslabones de la cadena productiva en igualdad de condiciones y entendiendo que estos eslabones tienen que permanecer juntos y tienen que fortalecerse unos a otros para que realmente exista un crecimiento del sector. Caso contrario, realmente no estamos haciendo mucho por su fomento y por su desarrollo como establece el título de esta ley que se está planteando y se está debatiendo el día de hoy. En este contexto, hemos evidenciado que el proyecto de ley que se está debatiendo en el día de hoy realmente no soluciona ninguno de los problemas estructurales que tiene el sector. No responde a las necesidades que tiene principalmente el pequeño productor y a todas las distorsiones que se han generado por distintos elementos de orden interno y externo en el que vivimos. Por otro lado, el contenido de la ley es parcial, ya que no se encuentra incorporada, como les había mencionado, a toda la cadena productiva, ni existe un análisis integral de su situación actual, de su problemática o a través de cuáles mecanismos es que vamos a lograr solucionar estos problemas. No tenemos en la revisión del contenido de la ley un análisis del marco jurídico vigente nacional y supranacional que indique, por ejemplo, cuáles son las fallas o vacíos que tiene la normativa actual vigente relacionada al sector, no define claramente a quién se va a regular y por lo tanto, al tener unas disposiciones parciales, lo que estamos generando o podríamos generar son efectos contrarios a los esperados e inclusive la inaplicabilidad de la ley. Esto nos llevó a preguntarnos si con este contenido, tal cual como está estructurado la ley, es pertinente incorporar en el ordenamiento jurídico una nueva ley o bastaría con analizar si la existente, modificándose, cumple con el objetivo que está esperando el sector y de forma particular el pequeño productor. La normativa relacionada al sector lácteo es extensa, abundante, tanto en leyes orgánicas, reglamentos, acuerdos ministeriales, norma supranacional, normativa técnica, y de la revisión que hemos realizado no se encuentra un análisis de lo que actualmente se está aplicando y qué es lo que está fallando y cuál es la razón por la que no se ha podido conseguir el objetivo para el desarrollo del sector. En particular, la ley se centra en hablar de un precio justo y de una rentabilidad adecuada para el productor y en eso estamos totalmente de acuerdo. Ese es un derecho y eso es algo por lo que debemos trabajar en este momento y en el marco del desarrollo y tratamiento de este proyecto de ley. Sin embargo, revisando su contenido, alertamos una potencial afectación a los principios de legalidad, reserva de ley, subsidiariedad, proporcionalidad, racionalidad, seguridad jurídica y debido proceso, ya que las disposiciones establecidas en muchos casos contravienen a la Constitución, a las leyes orgánicas y al ordenamiento jurídico vigente. La estructura técnica y legal de este proyecto de ley es débil y no evidenciamos que se haya contrastado objetivamente cuáles son las ventajas esperadas o las consecuencias o los riesgos de contar con un nuevo marco legal o modificar el existente, o si lo que queda fuera de esta ley ya está regulado de otro modo, inclusive por normas de rango superior como la Constitución u otras leyes orgánicas. Revisando el articulado, encontramos que existe contraposición de normas, vacíos legales de difícil solución, con la consecuente inaplicabilidad de la ley, lo que también se presta
en caso de ser aprobada, a la discrecionalidad y subjetividad de la misma. Al no existir una verdadera identificación de esta normativa que le menciono, no nos permite tener claridad cuáles son las leyes orgánicas, ordinarias, normas supranacional, reglamentos, acuerdos ministeriales, normas técnicas, entre otros, que deben modificarse o derogarse expresamente, lo que dificulta una adecuada regulación, pero sobre todo afecta al objetivo del fomento del sector y su real desarrollo económico y social. Al no tener un contenido completo que abarque a todo el sector lácteo y sus derivados, a todos los eslabones de su cadena productiva, respecto del objetivo que está planteado, la finalidad y el ámbito, no contamos con definiciones claras de a quién o a quiénes se va a regular, cuál es la verdadera problemática que se quiere solucionar, por lo que se están incorporando disposiciones aisladas, muchas de ellas inclusive que no cumplen con el objetivo planteado. Se está generando, por tanto, distorsiones y ambigüedades en el contenido de la ley, y hay disposiciones que tampoco corresponden a una ley, sino a reglamentos o a normativa técnica. El riesgo de no definir claramente a todos los actores públicos y privados que intervienen en esta regulación está generando o podría generar una distorsión en la aplicación de la ley con la consecuente inseguridad jurídica. Además, no establece claramente cuáles son las competencias actuales que tiene cada institución, la normativa propia de cada una de ellas, lo que va a ocasionar posiblemente que se tengan que hacer reformas institucionales, lo que nos lleva a tener un mayor retraso en el objetivo fundamental, que es el desarrollo del sector lácteo ecuatoriano. Estimado doctora, le molesto, si nos ayuda. Estoy por terminar en 2 minutos, gracias. Se está creando mayor institucionalidad, como el Consejo Nacional de la Leche, por ejemplo, con la participación de 15 miembros, sin considerar que en este momento ya existen instancias de coordinación interinstitucional y sin considerar además que todos estos cambios institucionales podrían inclusive generar la necesidad de mayor presupuesto que en este momento el Estado no lo tiene. Respecto del precio de la leche, consideramos que no es conveniente o realmente no cumple con el objetivo el elevar una fórmula establecida en un acuerdo ministerial del año 2013 sin que haya habido un debido análisis y evaluación de su aplicación a la fecha. Son datos, como se mencionaba en la intervención anterior, del año 2013, no son datos actualizados y por lo tanto no se ha hecho una evaluación de por qué este acuerdo ministerial ha funcionado o no ha funcionado y qué es lo que debe mejorarse o debe modificarse. Por lo tanto, al no tener un estudio actualizado de la situación del productor de leche, podríamos estar no respondiendo a sus verdaderas necesidades. De la misma manera, se está estableciendo en la ley conceptos técnicamente incompatibles, como el pensar en una fijación de un precio mínimo de sustentación e incorporar el concepto adicional de la indexación de precios, y sin entender que estos 3 conceptos juntos no funcionan. ¿Okay? De esta misma manera, estamos contraviniendo a disposición expresa de la Ley Orgánica del Poder de Control de Mercados, que te establece que solamente y en caso excepcional y de forma temporal se puede establecer una política de precios, y expresamente manifiesta que para el sector agroindustrial lo que se debe considerar son precios referenciales. Dentro del análisis y habiendo o tratando de elevar un acuerdo ministerial a una ley orgánica, lo que se está planteando es simplemente mantener la misma fórmula, no saber si esto es lo que realmente corresponde, indexar o mantener la indexación a un producto final, cuando a lo mejor el análisis corresponde hacerlo respecto de los costos de producción, considerando además que al momento esos costos de producción se han elevado muchísimo
y no tenemos claridad si es que este precio de sustentación o de indexación o de fijación, como lo está establecido en la ley, es el que corresponde a los productores para que tengan un ingreso justo y una rentabilidad adecuada. Para finalizar, y simplemente para ejemplificar los temas más relevantes de las observaciones o del análisis que hemos realizado, también se incorpora en la normativa la fijación de precios para insumos, que creo que es un tema que debe ser totalmente analizado. Existen disposiciones que pondrían en riesgo programas sociales de impacto, como el programa de desayuno escolar o la alimentación a los centros de privación de la libertad, por conceptos de territorialidad y excepcionalidad, que deberían ser también debidamente analizados. Y finalmente, consideramos que la Constitución es sumamente clara en definir cuáles son las materias que corresponden a una ley orgánica y en este caso la regulación de este sector desde nuestro criterio no corresponde a esta jerarquía de ley. El régimen sancionatorio es incompleto y no está alineado con la normativa actual vigente. No existe dentro de la ley mecanismos reales para el incremento del consumo, para el control del contrabando. Son disposiciones parciales que no solucionan ningún problema. Estos son todos los elementos que realmente debería tener una ley. El tema del control, el fomento, el apoyo a la productividad, el acceso a insumos, todo lo que permita que el productor y toda su cadena productiva realmente cuente con un desarrollo sostenido dentro de nuestro país. Por lo tanto, y finalmente agradeciéndoles a ustedes su tiempo, nos permitimos recomendar que este proyecto de ley sea revisado, tenga un debate adicional, un debate nacional por la implicancia y por el impacto que esto tiene dentro de nuestra economía y que se incorporen todos los elementos técnicos y legales que en este momento no se encuentran dentro del contenido y del articulado del proyecto de ley. Lo que queremos y a donde apuntamos es aportar con todo nuestro conocimiento, nuestra experiencia, nuestro compromiso para trabajar juntos en un verdadero desarrollo del sector lácteo del Ecuador. Muchas gracias y quedo a sus órdenes. Agradecemos la participación de la abogada Silvana Peña Herrera.